Bueno, yo quiero confiar en que a partir de esta convocatoria vamos a atravesar una nueva etapa Ujú. en lo que respecta a esta segunda ola de contagios de coronavirus en la ciudad. Ujú. Y digo que tengo esperanza de que sea una nueva etapa porque en realidad, como yo lo remarqué en un posteo que realicé en Facebook, el año pasado no fuimos convocados, pese a que en forma personal lo solicité, me bregué y consideré que el Consejo Deliberante no podía estar ajeno Claro. a todo lo que se determinaba y en materias propias del Consejo Deliberante. Quiero ser preciso en este punto. El Consejo Deliberante, los consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires tienen bajo su órbita una determinada cantidad de temáticas Ujú. que tienen que participar y tienen que legislar sobre ese punto. Bueno, Claro. a raíz de esta situación de emergencia, la mayoría de los ejecutivos municipales ¿qué hicieron? A través del decreto avanzaron sobre materias propias del Consejo Deliberante, Claro. llegando al extremo incluso de no ser convocados de manera previa y mandar los decretos después para ratificación en el Consejo Deliberante, cosa que había pedido especialmente en una de las sesiones. Ujú. Bien, o sea, en ese sentido, digamos, en lo concreto, esas son tus sensaciones. Entonces, de alguna manera, das la bienvenida a esta apertura que ha tenido el gobierno respecto a la primera ola. Y en lo concreto, Fernando, hace un rato nosotros charlábamos con Guillermina de los Pises, del bloque del Frente de Todos. Aparece ahí la cuestión de crisis como una mirada, el comité de crisis, perdón, como una mirada de todos común, por entender que es necesario su refuncionalización en esta segunda ola. Vos también lo planteaste en la reunión, tengo entendido. Claramente, Guillermo, lo primero que hay que señalar es que claramente tenemos una situación compleja, Uh-huh. sin dudas. Tenemos una situación extremadamente compleja en la ciudad, como ocurre en el resto del país, y primero que uno advierte es una situación compleja respecto de lo que ocurre en la ciudad con el coronavirus. Estamos claramente, y así lo dicen los números, comenzando una segunda ola y obviamente comienza a sobrevolar sobre todos nosotros el fantasma de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar desde el gobierno. Y digo el fantasma o la situación porque claramente la sociedad tiene un agotamiento respecto de algunas medidas, Uh-huh. y yo me preveo de que no van a ser fácilmente acatadas, y que segundo, volver a repetir algunas medidas como fue en el anterior periodo, sin contemplar aspectos como el comercio, como la economía, como la cabeza de la gente, me parece que sería un grave error. Yo Uh-huh. no estoy de acuerdo en generar otra vez el encierro de las personas, sino me parece que el secreto es encarar esta segunda ola apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, el cuidado de cada uno de nosotros para que algunas economías no se resientan, porque la verdad que cuando uno percibe un sueldo sin tener que ir a trabajar y demás, es muy fácil decir nos metemos todos adentro, pero cuando uno necesita de abrir las puertas de su negocio, cuando uno necesita salir a la calle para trabajar y te meten adentro, cambia la cuestión. Entonces, espero y anhelo de que podamos encontrar soluciones en otro sentido. Uh-huh. Desde ese punto de vista, escuchar a lo que sucede en el resto de la sociedad me parece muy interesante. Y como digo esto, también dice, obviamente, ser severos en aquellas cuestiones que hagan de la no responsabilidad. Digamos, hay algunas cuestiones que son indiscutibles, el uso del tapaboca es indiscutible, el distanciamiento es indiscutible, la implementación de protocolos en los lugares de trabajo y en los comercios es indiscutible. Bueno, obviamente, si permanecer abierto implica el no cumplimiento de estas cosas, obviamente el gobierno debe tomar medidas severas y obviamente el arco político creo yo que lo debe acompañar en esta toma de decisiones. Uh-huh. Hay una cuestión ahí vinculada con el tema del control, ¿no? Porque existe como un consenso general que es muy difícil cerrar
la economía fundamentalmente en virtud de lo vivido el año pasado y de las consecuencias plasmadas, por ejemplo, en el aumento de los índices de pobreza publicados hace algunos días por el INDEC nada más. Ahora, también existe, Fernando, y no sé si esto lo han charlado en la reunión, es una pregunta también, existe esta sensación de que si el Estado no se pone a la cabeza en materia de, si querés, prevención y control, va a ser muy difícil que como ciudadanos digamos, tomemos la responsabilidad, simplemente porque no lo estamos haciendo, ¿no? Porque está quedando a las claras que si, digamos, cuando el Estado se corre del lugar que tiene que ocupar, en este caso, de alguna manera ordenando la vida de la comunidad, como ciudadanos no hemos sido capaces cada uno de adoptar esa responsabilidad que vos estabas solicitando hace un rato. No sé si se analizó esto en la mesa, pero quería preguntártelo también a vos, de cómo analizan esta situación también, ¿no? Porque no sé si se entiende esto que estoy planteando. Comparto plenamente de tu reflexión. Digamos, el primero que tiene que liderar esta etapa es el Estado, no cabe ninguna duda, y tiene que, digamos, primero liderarlo con mensajes claros y contundentes. Si vos ves, uno de los aspectos que señalé que se debía mejorar y que era para ajustar son los mecanismos y formas de comunicación que tiene el gobierno municipal, y eso es concretamente territorial, es concretamente local, de nuestro territorio, claro, de Bragado. Claro. Me parece a mí que en los mecanismos y formas de comunicación hay mucho para hacer. Yo advertía, por ejemplo, que el día domingo, si uno salía a caminar por el acceso Perón, primero veía en líneas generales que el Estado estaba ausente y que había, a la par de un montón de gente que había salido a la calle, que estaba en líneas generales gente con responsabilidad, digamos, grupos familiares que estaban con el barbijo colocado y que estaban compartiendo un momento al aire libre, a la par convivían un montón de vecinos que pareciera que no toman conciencia de cuál es la situación. Ni hablemos del tránsito, que también era un descontrol. Bueno, el Estado estaba ausente. Claro. Yo lo dije en la reunión. Has puesto un buen ejemplo de lo que, digamos, de lo que quería comunicar, digamos. Exactamente. Yo ahí dejé una sugerencia. Bueno, tal vez en ese lugar, in situ, bueno, a través de los mecanismos, Guardia Urbana, la Dirección de Tránsito, la policía en sí mismo, también, digamos, no corriendo a la gente para que se meta dentro de la casa, pero sí para que cumplan con las medidas de prevención, claro. Exactamente, infraccionando, inclusive podemos pensar bomberos de una gran mano anteriormente con medios de locución. Bueno, me parece que entre la nada y algo hay mucho para hacer, y eso tiene que ser absolutamente claro. Después también, Guillermo, sí, y en línea con lo que vos reflexionabas hace un instante atrás y que yo comparto plenamente, también tiene que ser con los mecanismos de transparencia. Yo pedí específicamente, lo pedimos en el Consejo Deliberante porque fue una iniciativa que salió de la concejal Morosini y del concejal Sierra, de que se tienen que dar a conocer los listados de las personas que se han vacunado en Bragado. No hay excusas para que esa información no esté al acceso de cualquier vecino, y mucho más cuando quien se ha vacunado ha sido funcionario público o familiar de funcionarios públicos, porque también la política es la que tiene que dar el ejemplo con algunas decisiones que se toman y con algunas maniobras que se realizan respecto de esto. Y va en línea con lo que vos decías hace un instante atrás. Bien, sí, sobre eso, bueno, también hay que decir que se han determinado determinados criterios a nivel bueno, nacional, ¿no? En las resoluciones que ha hecho el gobierno respecto al personal vacunado, quién sí, quién no. Fernando, quería preguntarte... Sí, Guillermo, sí. Yo quiero hacer una aclaración respecto de eso. La discusión digamos, quien se ha vacunado dentro de los protocolos, bueno, está cumpliendo, uno puede estar de acuerdo o no con el protocolo, con los criterios que se han adoptado. Claro. Esa es una discusión. El tema es en aquellos que se han, o eventualmente se han vacunado fuera de esos protocolos o de esas pautas que ha tomado el gobierno, que es otra discusión.
Sí, claro, me claro, parece mucho claro. más, Claro, sí, sí, mucho lógico. más grave. Lógico. Fernando, hacia adelante, ¿te dejó la sensación de que este espacio, digamos, va a ser un espacio frecuente o no hay demasiado, no hubo demasiadas precisiones respecto a si este ámbito, digo, de discusión política, que es súper importante porque debiera ser un insumo fundamental para el Departamento Ejecutivo de sobre dónde, de alguna manera, apoyarse también en las decisiones que toma, va a tener futuro, va a tener, digamos, otras reuniones? ¿Ha quedado algo plasmado al respecto? Bueno, en principio quedó el compromiso del intendente que estaba presente en la reunión y me parece no menor. Yo lo que consideré desde el punto de vista personal es que ese comité de crisis, que no tiene que ver con el comité de salud, porque la cuestión propia de salud tiene que ser abordada por los Claro. médicos, eso está claro, pero que tiene que haber un comité de crisis. Yo propuse un psicólogo social, por ejemplo, y ni que hablar de representantes de los distintos sectores de la comunidad, como puede ser el centro comercial, el sector empresarial, el sector de los trabajadores. Tiene que ser una mesa amplia, dinámica, que tiene que tener continuidad, digamos, porque si vamos a ser convocados ahora para no ser convocados más, me parece que no sirve. Ese espacio tiene que ser un espacio de resonancia de distintas voces para que el intendente, que es el último responsable de lo que ocurre en la ciudad, cuando tome una decisión, Claro. lo tome sin dejar de tener en cuenta y de oír lo que ocurre en la sociedad. Y yo no digo que no oiga, digo que cuantas más voces se sumen, seguramente en ese ruido que se genera en ese espacio se pueden tomar las mejores decisiones. Sí, y no. yo además... Sí. Es cierto lo que decís, y en ese sentido creo que es importante darle institucionalidad, porque la institucionalidad es lo que efectivamente le va a dar el respaldo al intendente municipal a la hora de tomar decisiones. Esto que recalcaste recién, no es que el intendente no escuche, pero debería hacerlo institucionalmente porque de esa manera es como consigue el respaldo para las decisiones que toma, ¿no? Obviamente, y seguramente puede ser un ámbito donde dé la discusión de decisiones que muchas veces uno, visto desde el periódico, visto desde la letra fría, no lo alcanza a comprender, y sin embargo en un ámbito de discusión existen razones que justifican la decisión que se va a tomar. Claro. Eso me parece fundamental. Y lo otro que yo planteé, digamos, porque lo he hecho dentro del Consejo Deliberante, es que el Ejecutivo Municipal, y vuelvo a insistir, ha sido algo que ha ocurrido en todos los municipios, ha tomado mediante decretos decisiones propias del Consejo Deliberante, que tiene que ver con la libertad de las personas, cierre de caminos, puedo enumerar un montón de cosas. Yo propuse esos decretos, inclusive no van inmediatamente al Consejo Deliberante, van a los meses. El intendente tiene la facultad de convocar de manera extraordinaria, en forma inmediata, al Consejo Deliberante. Yo propuse un comité jurídico, porque en el Consejo Deliberante, si no me equivoco, somos 5 abogados, para que cuando se decida tomar una decisión mediante un decreto, no deje de consultarse a los abogados que estamos en el Consejo Deliberante sobre materias que creo yo que son objetables, que se han decidido a través de los consejos, de los decretos. Me parece que eso debiera funcionar. Los abogados que estamos dentro del Consejo Deliberante percibimos una dieta, tenemos que estar a disposición de esas normas que se van a dictar, y el Ejecutivo tiene que echar mano a ese recurso jurídico y humano que tiene dentro del Consejo Deliberante. Estamos para eso. Yo lo he insistido, los concejales estamos para eso. Los bragadenses invierten una enorme cantidad de recursos en los concejales. Bueno, lo peor que puede ocurrir para los propios vecinos, que son los que sostienen el Consejo Deliberante democráticamente, es que no se los utilice y que no se los escuche en el momento de tomar decisiones.